Hola, bienvenido a esta segunda semana del bloque 6 de aprobación interna de este curso de Reconecta tu energía natural, canalizado. Y esta semana la energía que tenemos que transitar es el poder de nuestra mirada interior. Y antes de empezar a canalizar, quería nombrar esas 5 heridas que ya sí después del vídeo anterior he mirado y he consultado, que son la del rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. ¿Y por qué las quería nombrar? Porque vengo de la meditación canalizada de la primera semana y como ya la habéis escuchado, ya sabéis que profundizaba en una herida. Y siento tener como que poner estas heridas entre nosotros para que aquel que no se haya podido identificar con esa herida mientras estaba siendo canalizada esta meditación y la estabas interiorizando, sí que a lo mejor ahora te hace más sentido y puedes asociarte con una de esas heridas, porque sí, hacía referencia a una. ¿Y por qué a una? Porque es la principal que tenemos cada uno de nosotros. La principal. Cargamos muchas heridas, pero la principal es la que ahora está como asomando, tomando el papel protagonista absoluto desde donde esa transformación y ese cambio se está dando. Y tiene mucha relevancia y mucha importancia esa herida. Así que he querido como hacer este nombramiento a esas heridas para poderos orientar con respecto a esa meditación. Así sentía tener que decirlo. Y ahora ya sí, voy a ir a canalizar esta semana esta energía que os decía tan poderosa de la mirada interior. Vamos a ver qué significado coge y qué energía nos trae a cada uno. La manera en cómo cada cual se mira es la más importante. Es la más importante y valorada para ti. Es la que da el momento preciso en el que te encuentras. Esa mirada es la que valora el momento preciso en el que te encuentras, porque eres tú dándote una valoración a ti mismo. Y pasa por ahí tu mirada. Cómo te miras, cómo te hablas, cómo te escuchas, cómo te ves. Lo mejor y más importante, cómo te sientes. Es fundamental tu mirada. Y que puedas definir tu mirada es muy importante. Que puedas concretar tu mirada es muy importante. Porque a veces no es tan fácil como parece tener clara tu mirada. Porque no sabes qué identificar contigo o cómo se identifica algo contigo. Ahí estás tratando de averiguarlo. ¿Qué mirada te representa? ¿Qué imagen te identifica? ¿Qué sentimiento te muestras? ¿Qué emoción te está llevando a ello? Ahí está todo funcionando al mismo tiempo. Y desde ese diálogo interior estás tú, tratando de averiguar esa mirada. Y aunque creas estar entendiéndola cada instante o cada vez que tú estás en ti, siempre hay algo nuevo que descubrir. Siempre hay algo nuevo que aperturar. Siempre hay algo nuevo que aceptar, que integrar. Hay múltiples circunstancias que se están dando al mismo tiempo. Así que sí, puedes estar contemplando unas, pero no otras. O estar contemplando todas, pero no estar identificándolas todas. Y hay muchas percepciones de ti ya desarrolladas en ti, acostumbradas a ti, aprendiendo a escucharte y a comunicarte y a entenderte y aceptarte. Estarás entendiendo y comprendiendo mejor este mensaje. Y todo lo que tenga que estar llegando, así estará llegando en la medida que así es aceptada ya por ti. Pero en cuanto a la nueva mirada, es algo que está apareciendo en ti, que está apareciendo en ti. Y porque tengo la garantía de decírtelo así. Porque nunca antes habías podido sentir esta mirada de ti. Porque no había la posibilidad de hacerlo así, tan contundentemente como hoy. Y te digo hoy, porque es hoy.
el día en el que todo está cambiando, en el que todo tiene un antes y un después en tu mirada. Y aunque ahora no seas consciente de lo que te estoy diciendo, llegará un momento en el que pongas sentido a todo esto. Y a lo mejor para algunos tenga un día exacto en el que puedan descubrir que esa mirada cambió. Para otros será algo mucho más progresivo y difícilmente identificable en el tiempo. Pero no pasa nada porque todo está sucediendo. Todos lo estáis consiguiendo. Todo está sucediendo. La medida en la que cada cual está en su proceso de hacerlo y asimilarlo es tu propio merecimiento, el recorrido que has tenido hasta llegar aquí contigo. En este instante en el que puedes determinar cómo es tu mirada, qué está sucediendo contigo, cómo estás empezándote a ver, cómo estás empezándote a hablar, cómo estás empezando a sentir. Hay un agotamiento que ha llegado a su máxima extensión y ya no más va a seguir apretándote ni ahogándote, porque las energías están cambiando y hay un impulso que te lleva a abandonar ese viejo patrón dentro de tu mirada. Y todas las miradas se van a ir modificando, unas antes y otras después, unas a un ritmo y otras a una manera más progresiva y difícil de identificar, pero no por ello no real. Todos forjáis una mirada de vosotros, una manera en la que os veis, principalmente por acontecimientos que os pasaron, por experiencias vividas, por sentimientos que se mostraron a través de ciertas emociones que no estaban siendo bien interpretadas. Esas emociones sesgadas mostraban partes de ti que eran necesarias integrar. Y si en ese instante que se estaban integrando eran necesarias integrarse, sucedió algo que hizo que no se pudieran asimilar en la intención y con la energía pura de esa emoción, así quedó ese prisma impregnado de esa manera de verte. Esa mirada se quedó reflejada en cómo tú te reconocías y se aceptó que eso eras tú. Y eso es en base a lo que ahora tú puedes mirarte, porque en ese momento eso sucedió así y así pudiste mirarte. La mirada que se adquiere de uno mismo se forja desde los primeros años de vida, desde vuestros primeros años de vida. Y en esos primeros años de vida, cada alma tiene un registro muy diferente, pero siempre común a los primeros años de vida. En esos primeros años se forja una experiencia y expresión de uno mismo, desde donde pueden alterarse muchas situaciones internas. Y si no están bien dirigidas, normalmente sucede en esa dinámica en la que se transforma y se olvida. Porque cada cual abre sus capacidades al nacer y viene conectado a esa manera de sentir. No siempre se es conocedor de toda esa conexión, pero existe en esas almas recién nacidas. Y esto es olvidado por vosotros. Hay un instante en el que se cierra, hay un instante en el que desaparece la conexión. Hay veces que esa conexión sigue abierta, dependiendo de esas experiencias y dependiendo de la elección que ha tomado esa alma para que esas experiencias sean vividas de la manera que necesita o quiere que puedan ser experimentadas. Hay una diferencia plausible cuando eso es materializado, de manera que cada decisión toma su propio rumbo y cada acontecimiento se desenvuelve y se desarrolla en base a lo que sucede en cada instante, y no antes ni después. Puede haber una estimación de algo que quieres que vaya a suceder,
y así tu alma lo prevé. Mas, sin embargo, hasta que no sucede, no se puede concretar al 100% tu mirada, porque va a depender de muchas de las maneras en las que los hechos van a suceder, de muchas de las decisiones que se van a ir tomando a lo largo de esa materialización de esa experiencia al nacer. Y todos los que juegan un papel vital o importante en tu recorrido más representativo de tu ser, están jugando su papel y están con su libre expresión de poder elegir. Y esas decisiones marcan una experiencia, ya sea dirigida o no hacia lo que pretendía tu alma. Dependiendo de esa experiencia, las necesidades son unas u otras. Cuando eres un adulto y tu herida aparece. No es que tengáis que nacer para estar heridos. No es que tengáis que nacer para buscar una herida. Todos cargáis memorias que ya traéis. Y todos sois comunes en todo. Porque todos sois originarios de emociones colectivas. Todos sois originarios de emociones colectivas, de emociones heredadas y de emociones adquiridas. Y a lo largo de vuestra experimentación, así sucede. Y en el recorrido, se experimenta diferentes percepciones, pero siempre en base a este contexto que os he relatado. Hay momentos en que las almas deciden transitar una u otra manera de percibirse, desde una u otra rigurosidad de encontrarse, desde una u otra enseñanza que darse, desde una u otra manera que desarrollarse. Mas, sin embargo, aquellos corazones que quieren entender por sí mismos esta capacidad que traéis de darle la transformación necesaria a vuestra mirada, os abre un nuevo camino donde averiguar que todo está cambiando, que todo está cambiando y que lo que conocíais también se está transformando, porque hay una nueva energía entrando desde donde os da la posibilidad de que todos los nuevos cambios y las nuevas maneras de interpretaros sean ajustadas y ajustables, desde donde ahora sí empezáis a entender y comprender esta nueva mirada de vosotros. Hay partes que ya venéis haciendo y recorriendo internamente vosotros a lo largo de vuestra experiencia. Y hay un punto cúlmine de cada camino en el que hay ciertos acontecimientos que se iban a dar. No porque tuvierais que tomar la tecla o el botón adecuado y pulsarlo, sino porque ese botón iba a ser pulsado en el instante adecuado. Y con ese pulso todo iba a darse desde un lugar determinado. Cada alma era consciente. Este es uno de los momentos botón. Hay un botón que se ha pulsado. Hay un botón que se ha pulsado. Y ese botón tiene que ver con vosotros, con la forma en la que vosotros vais a cambiar y transformaros. Hay una posibilidad energética diferente. Hay una posibilidad energética diferente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que simplemente hay unas nuevas herramientas o hay unas nuevas pautas a interpretarse en el juego. Hay unas nuevas maneras de integrarse en el juego. Hay una nueva manera de percibirse en el juego, entendiendo más allá de lo que trascender, más allá de lo que trascender. Y lo que hasta ahora te habías contado está cambiando de rumbo y de significado. Y averiguar y habitar ese cambio y esa transformación te dará toda esta manera de comprender tu nueva mirada. Y verás lo poderosa que es, porque es algo que tiene que ver contigo y que está en ti, y que no depende de nada ni de nadie, solo de cómo tú eres capaz de abrirte a esta experiencia y a esta percepción de lo que te estoy contando, y averiguar por ti mismo, ahora, aquí, en este instante, en esta experiencia, cómo, qué significado toma todo esto con respecto a lo que tú estás viviendo. Todo lo que se asemeja a tu vida es todo lo que te da la posibilidad para entenderlo, para integrarlo, para aceptarlo, a través de lo que tú conectas con esta realidad, con tus seres queridos más cercanos, con tus seres no queridos, que ahora interpretarás desde otro lugar. Y no es porque seas más bondadoso, ni más compasivo, ni más empático, sino porque hay una nueva percepción en tu mirada.
Y desde donde tú te miras, miras diferente el exterior. Y lo que ya te parecía anteriormente una enemistad, ahora simplemente te parece algo con diferencia, algo que está en diferente sintonía a ti, pero que no por ello ha de ser enemistado o enemigo. Esa es una nueva manera de integrar al humano, una nueva manera de integrar al humano en el entorno en el que se percibe y se recibe. Y así será para todos, porque tendréis la garantía de que ya no hay una sensación anterior que mantener. Hay una relajación desde donde cambiar tu propia mirada, desde donde te permites mirarte desde otro lugar que concede que tu exterior sea mirado diferente ahora. Y esto hace que todo cambie, de manera que todos estáis transformando vuestras propias miradas y sois capaces de hacerlo y conseguirlo. Tan solo tenéis que transitar ese diálogo interior y comunicar con vuestra propia voz lo que sale desde lo más profundo de vuestro interior. Estaba terminando de sentir mientras estaba tomando el agua. Es una energía que es como muy íntima, la siento muy íntima. Es como estoy intentando, no es David, no es Yasmina, no es ningún guía, es como algo muy para adentro, esté muy dentro. Es como de mucha intimidad. Y, y es como cómo nos vemos y cómo nos conocemos internamente. Es esa energía que solo te corresponde a ti tener esa intimidad o tener esos datos. Y es como que nadie más puede llegar a alcanzar esa profundidad, porque hay muchas cosas internas que no se comunican o no se expresan. Y no es porque seamos tímidos o porque seamos vergonzosos, sino porque simplemente hay un recoveco de nosotros que tampoco se está manifestando dentro de nosotros con la fuerza que nosotros podemos hacerlo. Y que todavía ni siquiera en nosotros está descubierta esa posibilidad. Así que es algo que me muestran para interpretar esta energía que es como muy hacia adentro, desde donde eso está sumergiendo, sí, sumergiendo hacia la superficie y se está abriendo como una nueva parcela o una nueva manera de vernos en las que esas formas nuevas de vernos se nos van mostrando desde lo más interno y todavía no tenemos claro qué significan o cómo nos hacen sentir y que todavía no hemos podido ni siquiera empezar a comunicar. Es como un sentir interno que estamos intentando descifrar para comunicar. ¿Qué es lo que siento que necesito decir? Es eso, como tengo que comprender esto que me está pasando porque no le puedo poner palabras. Es una sensación así. Y me lleva todo el tiempo a identificar esto con esta energía muy íntima. Y desde ahí es desde donde ahora se está abriendo todo este cambio que va a llevarnos unos días, no muchos, unos días en los que todo esto se haga como muy relevante y muy revelador al mismo tiempo. Y que te puedas identificar, que te puedas identificar. Y claro, yo ahora estoy haciendo como una reflexión rápida interna en la que digo, vale, esto está sucediendo ahora porque yo estoy canalizándolo, estoy sintiéndolo ahora, aquí, hoy, este día que estoy grabando. Y unos días antes y unos días después. Pero luego, sincrónicamente, hay momentos en los que esto vuelve a abrirse para las personas que estéis escuchando esto, sea cuando sea. Y no por haberos perdido este instante de cuando yo lo estaba viviendo, es diferente a cómo lo vais a sentir, es sincrónico. Se va a dar al mismo tiempo y en el mismo relato que estoy contando. ¿Y esto cómo puede ser? Pues porque al final las sincronías suceden, son reales y tienen un sentido de ser. Que no podamos comprenderlas en su totalidad o comprender cómo se pueden dar o cómo es el tiempo y el espacio en el que suceden estas sincronías que no tengan correlación en el tiempo humano, no quiere decir que no haya una interpretación a lo que sucede.
que a muchos de nosotros nos gustaría como profundizar más y poder llegar a concretarlo, pero que hoy por hoy hay aspectos energéticos que todavía se nos escapan, que todavía no podemos concretar. Sí que es verdad que si tú haces un estudio profundo de una energía, puedes acceder a más información si tú estás en la linealidad de esa energía, desde la transparencia de esa energía y el foco con el que puedes llegar a conectar y comunicar esa correspondencia para una comprensión correcta. Es como si todavía nos faltaran habilidades para conseguir esto, porque es como si todavía tuviéramos que soltar ciertos acontecimientos en nosotros que nos han condicionado para luego nosotros podernos desenvolver así con lo que nos rodea. Y tendemos a comportarnos con ciertos condicionamientos que hacen que esto todavía no tenga una lectura clara en nosotros y esté todavía un poco enmarañado en cuanto a poder resolver esa forma de concretar cómo es la correlación o correspondencia con la interpretación de las energías. Y que es algo que yo os cuento y os relato así porque desde donde yo sí puedo interpretar ciertas energías, por supuesto a mi nivel, en mis percepciones y con lo que yo percibo y siento ahora como canal, hay un mundo infinito de posibilidades de conseguir esto y de indagar esto y de profundizar esto, con lo cual siempre va a haber una opción en la que podamos ir un poco más allá. Y es obvio que estamos en el camino. Estamos en el camino todos nosotros de poder seguir indagando y profundizando en el significado de cada energía. Y esas emociones son las que nos llevan a poder completar como ese puzzle que hace que tengamos una mejor comprensión y una mejor cualidad en nosotros. Me vuelven a rescatar la palabra cualidad, porque son cualidades que vamos adquiriendo para luego poderlas poner a la disposición de las energías para poder entender su propio lenguaje. Y así me lo cuentan y así os lo traslado. Es una sensación siempre. Y es como que cada vez vamos a ser más habilidosos en la forma de percibir y de sentir, desde donde esos sentidos extrasensoriales que nos decían al principio, que me llevan a entender ahora ese contexto, era desde donde nos estaban introduciendo que vamos a ser más habilidosos, con lo cual vamos a saber manejarnos mejor con lo que nos rodea desde otro nivel, desde otra percepción, desde otra manera de interpretar a qué nos estamos enfrentando o a qué nos estamos... es que me salen varias palabras. Sí, me sale deciros sometiendo, porque hay veces que al desconocer lo que está sucediendo, te estás pudiendo dejar condicionar o someter por algo que tú no estás pidiendo que sea así o permitiendo que sea así. Y por desconocimiento está sucediendo igualmente y no lo estás pudiendo ver en su profundidad y en su contexto. Y es un poco lo que me dicen que os defina, porque ahora sí hay ciertas energías que campan a sus anchas y se mueven con esa intención, de manera que al estar camufladas estas cualidades en nosotros, pues es como que nos llevan camino recorrido adelantado y se adelantan a nuestras habilidades o cualidades, y entonces ellas se manifiestan de esta manera. Y nosotros, como no podemos tener como esos recursos o esa cualidad todavía desarrollada, es como que vamos por detrás, somos más torpes, es como que somos más bebés, estamos aprendiendo a caminar. Ellos ya llevan mucha maratón recorrida. Nosotros no, nosotros llevamos ese porcentaje en el que todavía estamos aprendiendo como niños muy bebés, como recién nacidos. Y entonces aquí es donde estamos, bueno, pues abriéndonos a una igualdad de condiciones, me dicen. Porque está muy bien, a mí eso me gusta, ¿ves? Me gusta, porque hoy tal cual yo siento las energías, siento en diferentes aspectos, en diferentes lugares, con diferentes personas, que hay energías como que me superan. Me superan, pero por desconocimiento. Me superan porque, ¿qué está pasando? Y está pasando algo que yo a lo mejor no estoy de acuerdo o no me siento bien, pero no sé de qué manera interpretarlo, de qué manera corregirlo o de qué manera transformarlo. Y con esto os vengo a contar que con estas nuevas percepciones de nosotros, en las que estas formas que se nos van a evidenciar, vamos a poder coger como estos recursos en los que sí que vamos a ser más hábiles a la hora de encontrar esos sitios, esos lugares, o esas personas o esas energías
que estén haciendo de las suyas y que nosotros ya vamos a tener una interpretación como mucho más óptima y como mucho más certera de saber perfectamente qué está pasando. Y entonces es como recuperar esa parte de ti que sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Y que ya no es ni tan novata ni tan pardilla como para dejarse manipular o descuidar para que lo otro tenga más fuerza que lo nuestro. Es como que nos estamos haciendo adultos o estamos madurando en nuestros campos energéticos y eso hace que podamos tener una lectura más amplia y más contundente de lo que nos rodea. Y eso a mí me parece muy interesante, muy positivo, muy soberano y muy de igual a igual. Me gusta mucho esa igualdad que se está creando. Porque sí, porque hoy por hoy hay mucha desigualdad energética en el desconocimiento de lo que está sucediendo. Incluso las personas hábiles en entender las energías, seguimos descubriendo cosas que no están en nuestro camino de percepción natural. Es como, ostras, ¿y esto ahora qué es? ¿Esto qué significa? Porque hay esos desajustes que se te van mostrando conforme tú vas haciendo este desarrollo en tu camino de conocer tu energía. Hay cosas que están como muy ordenadas o como muy predestinadas o como muy preestablecidas. La palabra es preestablecida porque hay unos acontecimientos que sí o sí se van a estar dando y hay una forma natural de conseguirlo. Hay diferentes formas, pero siempre una forma natural de conseguirlo y no está orquestado desde un lugar de no previsión. Pero sin embargo, hay una no previsión que también está funcionando al mismo tiempo y en este momento las dos coexisten. ¿Qué se está ordenando? Estas energías que decían que estaban entrando es ese botón, ese impulso que hace que todo vaya hacia lo predestinado, hacia lo predeterminado, hacia el orden divino, hacia un orden orquestado y no un orden impostado. Y me sale decir impostado porque realmente es algo que se orquestó desde otros lugares y que no se contemplaba para nosotros, pero que al tener ciertos desajustes de lo que aparentemente tenía que funcionar de una manera, entró otra posibilidad de que esto se completara con otras energías, porque al final es, sí, aprovechar una circunstancia para completar otros parámetros o otras vertientes que antes no se contemplaban, pero no por ello, no sé, tengamos como que castigarnos por eso o no beneficiarnos por eso o sentirnos en desventaja por eso. Porque creo que en cuanto tú tienes ese poder en tu mirada interior, te das cuenta de que todo es posible transformarlo, incluso lo que no contabas que podrías transformar. Y esa es la nueva mirada. La nueva mirada es la que te cambia el paradigma por completo y la que te hace ver que todo lo que te han contado, que es estricto, rígido, o te han dicho que esto es más fuerte que tú o que esto sucede en este planeta porque esto ha pasado así y esto está instaurado aquí, incluso eso se puede transformar. Y hay leyes internas que verifican y comprueban con certeza que esto es así. Porque hay maneras en las que cuando tú entras en cierta energía, todo lo demás desaparece. Y no es que hayas tenido que entender o que luchar o que superar a esas otras fuerzas energéticas, sino que has llegado a comprender unas leyes que te dan el significado de esta nueva manera de interpretar tu poder interno. Y ese nuevo poder interno, esa nueva mirada interna es la que te facilita como el camino de lo que viene en adelante. Porque esto me lo hacen reflexionar porque hay muchas veces en las que yo me he cuestionado el porqué de las cosas que suceden y el porqué de ciertos momentos con los que a lo mejor tú no contabas o con los que a lo mejor no estaban predestinados para ti. Y incluso en esos momentos de no encontrarle sentido, siempre me había quedado una sensación de, a pesar de todo y en contra de todo, creo que hay una fórmula. Quizá algunas veces no lo he podido llegar a concretar esa fórmula y quizá siga sin poder concretar alguna fórmula,
de todo lo que estoy viviendo. Pero no por ello dejo de sentir que hay una forma como de transformar y de darle la vuelta a esto y decir, no, este sentir que yo tengo es real. Y de alguna manera lo voy a poder entender y lo voy a poder hacer sentir a la manera en la que yo lo siento ya dentro. Y esa es la nueva mirada interior, la que tú forjas con toda esa fortaleza que te da tener ese pálpito o esa sensación de lo que tú, por lo que sea, sientes. Y no sabes por qué lo sientes, o no sabes desde qué momento empezaste a sentir eso. A lo mejor lo has sentido siempre y lo único que ha hecho ha sido cobrar más fuerza y más forma para poderlo interpretar. Igual cuando naciste ya lo traíste abierto. Es como esas formas energéticas que yo siento siempre, que las veo como, y os lo digo así, digo siempre las veo, pero no siempre lo comunico, pero es verdad que lo veo como una rosa, unos pétalos que se abren y que eso trae como una esencia. Para mí las flores son esencia. Y cuando veo flores energéticas que se abren, es que veo esencias, veo algo esencial, algo muy vital, muy interno, muy profundo, muy auténtico, muy único. Y es de cada parte de nosotros que lleva esa fuerza o esa energía. Y no sé, lo estaba intentando, ¿veis? He intentado pensarlo con la mente y ya me he ido de contexto, porque ponerle un razonamiento a todo lo que estoy diciendo me hace perder el hilo conductor. Cuando simplemente lo siento, todo va fluyendo. Cuando lo intento interpretar con mi mente, esto es lo que sucede. Y me parece muy bien contarlo y comunicarlo porque es transparencia, o sea, así es como sucede cuando tú intentas asemejarlo a un pensamiento o racionalizar algo que estás sintiendo. Se desvirtúa, se pierde, no tiene significado, porque muchas de las cosas esenciales no tienen un raciocinio como muy cognitivo. No hay una correspondencia cognitiva eh, mental bien ordenada. Entonces, cuando intentamos pensarlo desde este casco mental que tenemos, que está bastante todavía distorsionado con respecto a lo que sentimos, ahí hay como una difícil interpretación o no una linealidad o no una asemejación de lo que estás pensando y sintiendo, entonces se rompe, es como se desaparece esa correlación. Y, y si me está pasando es porque os lo tengo que contar y porque es parte de lo que también tiene como mecanismo esta mirada interior. Hay un momento en el que tus pensamientos tienen que estar bien alineados a lo que sientes. Y ese sentir, como es muy nuevo, no tiene un pensamiento ahora forjado. Entonces tienes que forjar como unos pensamientos o asemejarlos a unos pensamientos que antes no tenías o que no están ahí todavía. Entonces es por eso por lo que se pierde el hilo conductor cuando entran como unos viejos pensamientos a querer formar parte de esta nueva mirada. Es como así me dicen que funciona, para que os deis cuenta de que realmente si tú pretendes tener la mirada interior que tenías antes, se va a romper, porque este mecanismo es, digamos, energéticamente desde otro lugar. Por eso ellos están tan certeros en decir que esta nueva mirada es desde una frecuencia, un lugar diferente y que no puede ocupar el espacio del anterior y que no puede ser ocupada por el espacio del anterior. Entonces, simplemente una deja el lugar a la otra. Y si no hay un lugar en el que este mecanismo empieza a tomar fuerza, no se da, directamente no se da. Es como, ya no es que, a ver cómo lo explico esto, porque no es tan sencillo como me lo hacen sentir. Es cierto que hay como este botón que ya se ha pulsado y es así para todos, pero digamos que no todos van a sentir o percibir este botón. ¿Esto qué quiere decir? Que hay mentes que no van a querer cambiar su mirada. Entonces, esos pensamientos son inamovibles para esas personas y no van a cambiarlos, con lo cual este mecanismo no se va a dar. Solo para aquellos que de una forma como muy instintiva tengan esa acción dentro del corazón,
Y esta acción dentro del corazón viene porque está predeterminada por tu alma. Has elegido estar en ese botón, con lo cual a ti se te va a dar. Y se te va a dar de una forma muy natural. Vas a tener la oportunidad de empezar a cambiar tus pensamientos. Y no es que tengas la oportunidad de empezar a cambiar tus pensamientos, sino que tus pensamientos ya están cambiando de ti. Ya están viendo otra manera en la que tú nunca te habías visto. Es como, yo tengo la sensación, que yo ya lo he empezado a notar entre ayer y hoy, que, que ya no estarás tan dramático, ya no estás tan tajante, ya no estás tan agónico. Es como, esto es lo que pienso y esto es lo que está pasando. Hay una percepción que te dice, esto es lo que estoy sintiendo, pero no es lo que está pasando. Y hay una diferencia muy grande con respecto a mí antes. Y este matiz os lo cuento así porque es lo que yo puedo asemejar y asimilar en lo que es esta energía canalizada que siento y es lo que yo percibo que me pasa cuando esta energía la asemejo a mí. Antes era como una sensación que yo tenía un pensamiento, ese pensamiento era automáticamente orquestado y reflexionado desde mí y desde tajantemente asimilarlo y aceptarlo. Ahora hay como una capacidad de darle espacio a eso y de no quedarme con eso. Es como, bueno, sí, estás en una vez más de esas agitaciones mentales que te llevan a un lugar que luego te hace caótica y te hace dramatizarte y te hace muy pésimo todo lo que estás viviendo. Así os lo cuento. Y en este instante, eso es como que lo dejo pasar y ya no lo arrastro. Yo creo que la palabra es ya no lo arrastro durante tanto tiempo ni me lo creo así. Entonces, al no arrastrarlo y a no creérmelo así, lo único que está sucediendo es que yo me estoy viendo diferente. Me estoy sintiendo diferente, me estoy hablando diferente, porque es como si sintiera dentro de mí que hay otra posibilidad. Como que puedo remontar en cualquier momento esa situación y que esa situación ya no tiene por qué ser así durante tanto tiempo, o durante un día, o durante 2 días, sino que hay momentos en los que puedo darle un vuelco a todo esto y que se transforme en mí un pensamiento o una emoción. Y eso es porque también yo tengo como la garantía de que eso que os estaba diciendo antes, que yo interpretaba como algo que siento muy dentro y que sé que esto, a pesar de todo, puede cambiar, es eso que yo ya decidí que cuando este botón estuviera pulsado, a mí me apareciera. Y el otro día hice una canalización en la que me mostraban que hay una energía entrante, que es esta, y es como una antena que está emitiendo esta energía y que hay receptores en los corazones de determinadas personas que han decidido que eso sea un repetidor para que esa energía entre con la información que ese corazón necesita, con esa información que te pertenece y que se adecua y se ajusta a este momento. No todos lo hemos consentido y lo hemos querido, ni lo hemos aprobado, pero sí igualmente os diré algo que me están contando ahora, que esto yo no lo sabía. Pero igualmente esa energía, esa antena es expandida a todos los corazones. Y algunos simplemente lo único que hacen es recoger y almacenar esta energía. Es como un previo paso a que luego eso pueda seguir evolucionando y en otro botón se pueda accionar. Y en aquellos que sí que ya habíamos decidido que ese botón actuaría en nosotros, es como que ya veníamos con esa información que simplemente ahora está repitiendo eh, en nosotros. Como un repetidor que está diciendo, sí, 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 aquí es, esta es la señal. Y no sé, lo cuento así, porque así me está saliendo y me gusta porque yo hay una parte de mí como que sabe que es muy divertida, pero que no sé por qué últimamente está muy dramática y ya me canso. Me canso de estar en esa situación de dramatismo, de que todo está mal, de que no va bien, de que... Sí, porque son los pensamientos que yo os decía, que a mí pues, me abordan a veces en según qué áreas y que están como muy intensas ahora. Sí que es cierto que es en muchas áreas de mi vida, en todas, yo diría prácticamente en todas, que todas tienen que ver con todo, pero hay algunas que me ahogan y estoy cansada y realmente no quiero verme así más.
Y es esa sensación que os digo que se puede traducir a lo que luego mi señal interna dice, se acabó, esto ya no más. Y entonces eso es lo que hace que todo conjuntamente tenga el sentido que os estoy dando, relatando, que todo eso pueda ser una nueva mirada interior y que esto se esté dando, porque todo confluye, porque todo tiene sentido y porque todo se dibuja así. Es mi significado y mi transparencia a esta comunicación de que puedo integrar esta frecuencia porque la puedo sentir, sin más. Esa percepción la puede registrar mi cuerpo y mi alma. Y es así como os lo puedo contar. Y vale, hay una parte más que quieren, y yo digo quieren porque no sé quién es, pero lo voy a sentir. Así que voy a canalizar algo más que como mensaje va a llegar a nosotros con toda esta traducción de todo este significado, que no es fácil porque es una energía como muy todavía inconclusa o indeterminada o indefinida en nosotros, con lo cual a mí también me está costando definirla, pero que tiene un significado que irá cobrando una nueva mirada en nosotros y que eso lo tenemos que ir dibujando. Y así la puedo trasladar y comunicar en esencia cómo es esta energía. Vale, es como ahora estoy entendiendo que la nueva mirada es la nueva frecuencia que me quiere hablar, desde donde coger un nuevo registro. Vale, vamos a ver qué es. La naturalidad con la que eso está llegando a ti es así. La naturalidad con la que eso está llegando a ti es así, porque es parte de ti. Es parte que te corresponde por derecho divino, por derecho propio, por merecimiento, a algo que te pertenece. Y me diréis, ¿por qué os puedo afirmar de esta forma tal premisa, tal condición, tal verdad? Porque es honesto, porque es transparente, porque es puro. Es un sentir que se tiene o no se tiene, que se siente o no se siente, que se ajustará a cada cual, así sea para cada uno. No es algo que vayan a introducirte como ensamble, es algo que tú permites y que tú consideras que está en ti como un sentir nuevo que se abre dentro de ti. No se puede considerar desde donde algo no está siendo sentido en ti. Y si no se siente dentro, no puede ser introducido. Así que por eso está una única percepción acelerando el proceso. El sentir o no sentir esta frecuencia. El sentir esta frecuencia te dará el orden restablecido. Y si no hay tal premisa, no habrá esta frecuencia en ti. No quiere decir que ahora sea algo puntual, porque quizá más adelante haya nuevos momentos en los que quizás sí decidiste abrirte a esta frecuencia. Y no quiere decir ni que sea tajante ni definitorio, ni mucho menos definitivo. Así que sí, contempla todas estas opciones, porque todas tienen que ver contigo. Y aunque hoy aquí me estés escuchando y no seas de esas personas que sienten esto, no quiere decir que no lo vayas a sentir. Así que no te preocupes, porque esta frecuencia está activándose en todos los corazones. Solo aquel corazón que quiera activarse será el portador de esta nueva frecuencia. Y no es necesario que todos portéis la frecuencia, pero sí que todos sintáis la frecuencia. Es diferente y no es lo mismo. El que porta la frecuencia es capacitador de esta frecuencia
El que no porta la frecuencia simplemente puede percibirla como sensitivo que es, pero no portarla para llevarla a otros. Porque no es el código ni la información que lo sostiene, simplemente es percepción y sensibilidad el contenerla. Y poderla portar es tener una integración en tu corazón de algo que se sostiene. Y no es algo que puedas decidir ahora, simplemente es algo que ya has decidido. Es algo que ya has decidido con tu alma. Hay muchas percepciones que están entrando, muchas percepciones de ti que están entrando, y eso te permitirá una mayor comprensión de todo lo que estáis sintiendo. Hay muchas, muchas, muchas sensaciones que no alcanzáis a comprender todavía. Y eso simplemente está dando señal del momento en el que todavía estáis aprendiendo a caminar. Vale, esta nueva frecuencia lo que me viene a hacer sentir es que no todas las almas decidieron sentirla, no todas las almas decidieron estar en esta frecuencia y, y no es algo que podamos ponerle como mucho sentido los humanos, porque realmente ahí es donde entra mucho la mente y desde donde se desvirtúa todo el significado de esta frecuencia. Porque cuando intentamos el humano asemejarlo a un razonamiento lógico, intentamos contextualizar las energías desde donde es muy pequeñito y acotado lo que podemos entender de ellas. Y esto es lo que me hacían entender e interpretar antes, que cuando tú haces esto, estás desvirtuando las nuevas frecuencias, con lo cual no estás pudiéndole poner la comprensión a esas nuevas energías, porque nos faltan cualidades para hacerlo. Nos faltan cualidades para hacerlo. Y estamos todos aprendiendo a hacerlo. Unos más habilidosos, unos más metidos en la materia, unos más lentos, pero no por ello más inseguros, sino desde otro lugar diferente. Incluso me dicen que los más aventajados creen estar más aventajados y es simplemente un espejismo. Entonces, todo forma parte de todo y todo tiene sentido con todo. Por eso es muy importante saberte ubicar en tu energía, porque sabiéndote ubicar en tu energía puedes interpretar estas nuevas energías y no te puedes desorientar con respecto a ellas. Simplemente te estás dando cuenta de que en tu energía hay algo diferente que todavía no sabes interpretar y que toda energía capaz de manifestarse y de percibirse primero pasa por ti. Primero pasa entendiendo eso en ti. Y eres el vehículo que conecta con todas las energías, con lo cual tienes que poder entenderlas. Y si no las puedes entender o registrar en ti, no las puedes interpretar y no las puedes sostener. Entonces, hay almas que sí saben y traen este código y este lenguaje con el que han entrado a jugar y hay otras que directamente no han querido entrar a jugar y está bien. Y las que sí que entienden las frecuencias, pues las portan. Y los que no, pues están en su recorrido sin coger esa frecuencia y ya está. Y ahí es donde se van bifurcando las experiencias y donde la lectura de las nuevas frecuencias tiene un propósito y que hoy por hoy me dicen que no hay una comprensión de estas nuevas frecuencias, sino que es algo que estamos empezando a intuir el significado de lo que son en nosotros y que simplemente tenemos que estar un tiempo
cuestionando, integrando, asimilando, cambiando. Porque en el tránsito de todo esto no hay una forma, una definición adecuada en nosotros, porque todavía no ha cogido forma, no ha cogido el contexto, no ha cogido el rumbo. Entonces es por eso por lo que muchas veces adelantarse a lo que significan las energías es muy difícil y al mismo tiempo muy poco correspondido. No sé si lo entendéis así, pero muy poco correspondido en base a lo que esa lectura energética nos quiere contar o nos trae. Y desde donde el humano está aprendiendo, pues evidentemente hace una lectura hasta donde su capacidad le alberga. Ir más allá no es lícito, es otro tipo de energías. Es otro tipo de energías, que es de las que hablábamos antes, que han entrado también a jugar y que están ocupando también un hueco con respecto a todo lo que está sucediendo. Y ya está. Simplemente esa es una lectura para mí adecuada de lo que está sucediendo y de lo que tiene significado en cada uno de nosotros. ¿Y esto qué quiero venir a contar? Pues que nadie te lo puede contar tal y como es en ti y que tú eres el único que puede identificar y atravesarse de estas frecuencias, con lo cual a ti te corresponde la nueva mirada. ¿Y esa nueva mirada qué es? Averiguar en ti qué significado y qué poder interno trae contigo. Porque si estás empezando a sentir cosas que antes no, esa es tu nueva mirada. Si estás empezando a pensar cosas que antes no, esa es tu nueva mirada. Y si sientes que puedes hacer las cosas que antes no, esa es tu nueva mirada. ¿Y de qué se trata? De ir caminando, atravesando toda esta frecuencia de incertidumbre hasta que puedas atravesar esos miedos, esas sombras, todo esto que está aflorando como herida, que te está mostrando el camino para transformar todo esto. Porque ellos me vuelven a recordar desde la frecuencia anterior y la frecuencia de tu mirada anterior y de tu nueva mirada, que ambas dos se confluyen en un momento espacio, en un momento no espacio del tiempo, del no tiempo. Y eso está siendo correspondido al mismo tiempo por todos nosotros. Y qué contexto o qué significado le pongas es dependiendo de tu línea del tiempo, de dónde estás, de cómo lo estás asimilando y de cómo es la nueva frecuencia o la frecuencia que te corresponde. Y todo esto me viene a trasladaros, a comunicaros en que hay que atravesar las barreras de lo que sean tus sombras. Y solo a través de tus sombras llegas a interpretar adecuadamente estas nuevas frecuencias, porque es a través de donde tú te vas a identificar en la nueva frecuencia, porque la vieja la estás liberando, la estás transformando, la estás soltando, pero no porque digas, ay, yo esto ya no lo quiero. No es tan fácil como eso. Esto ya no lo quiero, ya no lo repito. Porque no es algo que te puedas quitar como un traje y decir esto ya no lo cojo, sino porque hay una memoria, hay una incrustación energética, hay una correlación en algún campo emocional, de pensamiento, físico, que todo interactúa con todo y todo está condicionando a todo. Y en ese condicionamiento que me explicaban antes, ahí están nuestras sombras aflorando para determinar qué condicionamientos se están destapando o subiendo a la superficie para que cada cual cambie su mirada. Y es un momento de mucha sombra para transformar en ese cambio que tú simplemente estás atravesando. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en una herida que te hace sentir muy incómodo, en un agitamiento emocional brutal que te haga mucha inestabilidad e incomodidad en tu vida, en una manera en la que no hay manera de, valga la redundancia, de conseguir algo porque no ves la forma o la manera de cambiarlo. En algún ámbito en el que sigas muy bloqueado. Es algo que se manifiesta como muy contundentemente a través de esa sombra que tú simplemente lo que haces es estar ahí y observar qué es lo que se te está mostrando. Y desde donde te sientes tan agónico o tan incomprendido o tan... ¿Qué lenguaje hay con eso? ¿Cómo lo trasladas ese lenguaje? ¿Cómo te hace sentir a ti y cómo te hace sentir con respecto a los demás? Y hay mucha integración de todo esto y hay mucha aceptación de todo esto. Y en la aceptación de todo esto que está trascendiendo energéticamente y emocionalmente,
está el significado de lo que es nuevo para nosotros y de cómo lo vamos a ir integrando. ¿Por qué? Porque solo lo podemos hacer a través de lo que se nos está mostrando a cada uno de nosotros, en la manera y medida que se nos está mostrando, con el agotamiento o con el agitamiento o con la radicalidad que se está cuajando en nosotros. Y es muy intenso porque es algo que se tiene que ver, con lo cual se va a mostrar. Y se va a mostrar en un nivel muy intenso, porque como nos decían en la canalización, está en su momento más cumbre. Y ahí es donde sí o sí lo vas a ver, porque no hay más posibilidad de verlo. Es así, es una gran definición y nunca la había utilizado, pero si ya ha llegado a su máxima expresión, no hay otra posibilidad de que puedas volver a verlo. Es ahora. Entonces, ahora estás viendo esto porque es necesario y lo que estés viendo es lo que necesitas ver. Y en la manera que haya sido tu recorrido, pues así se estarán mostrando en diferentes áreas o en diferentes maneras, o todo a la vez, o todo unido, o todo más concretado en algún aspecto. Diferencias de experimentarnos y diferencias de conseguirnos encontrar en esa nueva mirada. Ni es mejor ni es peor, simplemente es la tuya. Y es perfecta. Y entender e identificar este proceso hace que todo sea como mucho más ligero, en tanto a que el mes de julio y agosto del 2025 trae estas energías ya, en este momento, hoy, día 10, 9-10. 9-10, que es cuando estoy grabando este vídeo, que por lo que sea es importante que diga la fecha, nunca he dicho las fechas en que grabo los vídeos, pero hay como un cambio. Este botón se ha pulsado y lleva unos días antes ya ejecutándose y unos días después ejecutándose. Y si no me equivoco, tiene que ver con este acontecimiento de astros, que si queréis podéis indagar y curiosear sobre la conjunción astrológica que hay y el significado que le dan con ello. Y sí, hay un botón en este 10 de julio que hace que todo se desencadene hasta agosto. Julio y agosto tiene un gran cambio interno y que aunque parezca que no avanzamos, hay necesidad de ciertos cambios en un ritmo adecuado para poderlos aceptar y asimilar y que se anclen, porque si no es como no saber entender o interpretar las correctas energías. Y de esta manera le damos el espacio y el tiempo para que todo eso coge su espacio, coja su espacio y no se escape. Me salía a decir no se escape, porque sí, porque tiene que estar bien asimilado. La palabra es asimilarlo y aceptarlo, integrarlo, incluirlo, incluirlo en tu energía y que tome forma con la transformación para poder de ahí en adelante materializarlo, pero ya con la energía en ti. Esto es lo que está sucediendo el mes de julio y agosto del 2025. Da igual el momento en el que tú encuentres y escuches este vídeo, porque sincrónicamente esto va a estar sucediendo así. Y me gustará mucho que me lo cuentes. Sin más, hasta aquí os dejo esta semana tan reveladora y con tanta información para que podamos seguir viendo ese poder interno y esa mirada interna que está cambiando y transformándose en nosotros. Mucho ánimo y mucha mirada.